Vamos a prepararnos para el estudio de esta ocasión. Voy a invitarles para que podamos orar y ponernos en las manos de Dios y que la reflexión de esta hora pueda ser de utilidad, no solamente que pueda ser para ilustrar, sino también para acercarnos más a Dios y confiar más en su palabra. Oremos. Padre Celestial, encomendamos este tema en tus manos. Dirige nuestra mente, nuestros pensamientos. Dirígenos al abrir tu palabra, que pueda ser de bendición y que este estudio pueda edificar nuestras vidas y prepararnos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Vamos a estudiar un tema no muy común, prácticamente un tema que casi, la verdad es que yo no es casi, sino nunca he escuchado en ninguna iglesia, en ninguna escuela, en ningún video, en ningún sitio. Un estudio sobre el tema que vamos a tratar en esta hora. Yo voy a hablar acerca de la guerra, los ataques que ha estado recibiendo durante los últimos años la palabra de Dios. Los ataques. Y para poder ilustrar en esta introducción del tema, para ilustrar mejor lo que queremos presentar, quiero referirme a un cuadro que yo vi en alguna ocasión hace muchos años. Resulta que en ese cuadro había una montaña muy alta y un valle bajo la montaña. Lo interesante de todo es que en el valle, alrededor o frente a la montaña, había varios tanques de guerra apuntando sus cañones hacia la cumbre de la montaña. En la cumbre de la montaña estaba una gran roca, pero la roca figuraba nada menos que la Santa Biblia. Ahí estaba en la cumbre de la montaña la Santa Biblia, y bajo la montaña los cañones apuntándole y lanzándole cañonazos a la Biblia, con el propósito de destruirla, de acabar con ella, de desaparecerla del mapa. Esos cañones eran cañones que lanzaban fuego y tenían un nombre cada uno de esos cañones. Uno de los cañones que se lanzaban en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, era la duda. Bueno, la duda lanzaba sus cañonazos contra la Biblia, pero si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que a pesar de los cañonazos de la duda en contra de la palabra de Dios, la Biblia sigue adelante, sigue siendo el libro más creído, el libro más leído, el libro que está en el mayor número de hogares en todo el mundo. Y otro cañón o otro tanque de guerra que lanzaba cañonazos era nada menos que la Alta Crítica. La Alta Crítica, bueno, desde mediados del siglo XIX, comenzó a lanzarse sobre aquellos pasajes bíblicos que parecían no tener un fundamento histórico o que tenían un significado dudoso. Bueno, cuestionaban la Biblia, muchas de las cosas de la historia, de los hechos fundamentales de la Biblia,
eran cuestionados por la alta crítica. Lanzaba sus cañonazos para destruir la Biblia, pero ni la alta crítica pudo destruir la confianza en millones y millones de personas en la palabra de Dios. Y a mediados del siglo XIX comenzó un gran movimiento muy poderoso, porque no era un movimiento 100% filosófico, argumentativo, no, sino que pretendía tener su base en la ciencia. Y este movimiento fue el que surgió en esa época y que llamamos nosotros la teoría de la evolución. La evolución trató de destruir los pasajes fundamentales del libro del Génesis, la creación de Dios, la historia de los principios, el génesis de las cosas, y muchos de los argumentos de la evolución fueron tomando base, fundamento en la ciencia. Se inventó el telescopio, se dijo ya la Tierra no es el centro del universo, es más, ni siquiera el centro del sistema solar. La Tierra, en fin, no tiene 6,000 años, la Tierra tiene miles de millones de años, en fin. Y las ciencias como la geología, la astronomía, la astrofísica y otras comenzaron a querer minar la credibilidad de la Biblia. Esos cañonazos hacían impacto en la Biblia, pero hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo el libro más leído, más creído, en fin, el libro que es la base de la moral, de la cultura de millones de personas y de miles y millones de pueblos y de muchos países y naciones. Y yo encuentro un pasaje bíblico del libro de Isaías que me da una explicación, me da una razón por la cual ni la alta crítica, ni la duda, ni tampoco la evolución, ni otros movimientos filosóficos que pretenden la muerte de Dios, etc. Ninguno de estos movimientos ha podido destruir la Biblia. Y en el libro de Isaías encuentro una razón, un motivo, o por lo menos una declaración que nos ilustra esto que queremos afirmar. Dice en Isaías 48 lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué interesante lo que dice aquí el profeta Isaías, lo que Dios dice. Está diciendo nada menos que todas las cosas del mundo son pasajeras, pero la palabra de Dios no es pasajera. La palabra de Dios no es como la flor, que un día está hermosa y luego se marchita y cae. No, la palabra de Dios que encontramos nosotros en los registros sagrados, en la Santa Biblia, permanece para siempre, a pesar de los ataques, a pesar de todos los movimientos filosóficos e inclusive a pesar de las leyes que los gobiernos a veces dictan, que tienen supuestamente un propósito noble, bueno, pero que en el fondo lo que tratan es de destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Y yo voy a referirme en este momento a otro cañón. Ese cañón, ese tanque de guerra, no estaba en el cuadro del cual hablé al principio, no estaba.
porque este cañonazo, este cañón, todavía, cuando ese cuadro apareció, no tenía la fuerza, el poder que tiene el día de hoy. Me refiero al tanque de guerra, al cañón que trata de destruir la Biblia y que hoy llamamos el movimiento feminista moderno. Voy a explicar un poco por qué le llamo movimiento feminista moderno. Porque en el movimiento feminista ha habido por lo menos dos grandes etapas o dos grandes momentos. El primer momento me parece que fue el gran momento cuando el feminismo trató de elevar nada menos que la naturaleza, que trató de elevar la condición social de la mujer, que la trató de colocar en su debido sitio, que trató de igualar sus derechos con los derechos de los hombres y que fue un movimiento legítimo. Por ejemplo, el primer movimiento, que yo llamo movimiento primero o legítimo, luchó porque la mujer tuviera el mismo derecho del varón de votar, no de votar brincar, sino de votar del voto, el voto. Porque la mujer en el pasado no tenía el derecho de votar. Solamente el hombre votaba por quién iba a ser el gobernante, el diputado, el senador o lo que sea. Quién iba a ocupar los puestos de autoridad en el gobierno. Quienes votaban eran los hombres. Esto era una anormalidad que en el remoto pasado parecía bien, pero que ya en los tiempos más actuales, eso pues era totalmente incorrecto, estaba fuera de lugar. Y el movimiento feminista luchó hasta que logró que en los países, diversos países, casi en todos los países del mundo, se autorizara a la mujer también, al igual que el hombre, votar por los gobernantes que ellas quisieran apoyar. Eso me pareció algo muy correcto, porque no tenían las mujeres por qué no votar y dejar eso solamente a los hombres. Otra de las cosas que por lo cual luchó el movimiento feminista primitivo, primigenio, original, fue porque la mujer tuviera un salario igual que el hombre cuando desempeñara las mismas responsabilidades que el hombre desempeñaba. Era común en otros tiempos que el gerente de una compañía, si era hombre, recibiera un salario y si era mujer, recibiera un salario menor. Y eso no era justo. Pero la mujer luchó y luchó, de manera que las leyes se fueron ajustando para que la mujer recibiera un salario igual al del hombre. Eso me pareció muy legítimo, muy correcto. Otra de las luchas de la mujer fue por la educación. Las universidades generalmente estaban abiertas a los hombres y las mujeres tenían muy pocas oportunidades de obtener títulos y prácticamente era tan difícil, casi imposible, que una mujer entrara a la universidad
y tomara carreras que tienen que ver con las ingenierías. Las ingenierías eran reservadas casi a los hombres. Carreras tecnológicas, científicas, en fin, física y astronomía y cosas de esas eran para los hombres. Pero desde hace años atrás, todas las universidades están abiertas sus puertas para que la mujer pueda tomar la carrera que le parezca, que le plazca. No importa si son o no son carreras que antes exclusivamente eran tomadas por los hombres. Eso me pareció bastante correcto. Pero hay un problema por el cual coloqué un tanque adicional en el valle, apuntando y lanzando sus cañonazos a la Santa Biblia, y ese cañón yo le llamo el movimiento feminista moderno. El movimiento feminista moderno pretende cosas que atacan la palabra de Dios, la Santa Biblia. Tratan de destruir la Biblia. Tratan de hacerla añicos la Biblia. Y aun cuando la Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, el movimiento feminista actual está tratando mediante manifestaciones, consignas, en fin, mediante luchas en las calles, en los congresos de los gobiernos del mundo, está tratando de destruir lo que la palabra de Dios dice. Y una de las razones que yo encuentro por las cuales el movimiento feminista rechaza la Biblia en términos generales es porque en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Biblia, la mujer ocupa un lugar marginal. Yo creo que todos saben lo que significa un lugar marginal. Es un lugar no importante, un lugar que pues, no tiene la menor importancia. Y el movimiento feminista supone que siendo que la mujer ocupa un lugar marginal en la Biblia, hay que luchar en contra de todo lo que la Biblia pretende ser. Y bueno, la verdad es que la mujer en la Biblia ocupa un lugar marginal, eso es cierto, pero ¿por qué tratar de destruirla? ¿Por qué? Cuando la mujer lee la Biblia, encuentra lo siguiente. Por ejemplo, dice, bueno, sabemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, pero no sabemos quién fue la mujer de Caín. Como que Caín importa, pero no la mujer. Y así, de la gran mayoría de los grandes hombres de la Biblia, no sabemos quiénes fueron sus esposas. Por ejemplo, dicen las feministas, Noé. Bueno, Noé construyó el arca donde se salvó él y su familia del diluvio universal, del diluvio que destruyó toda la tierra. Pero ¿quién fue la esposa de Noé? Esa esposa que estuvo leal y fiel al lado de Noé, fuera del arca y dentro del arca por más de un año. ¿Quién fue? No sabemos el nombre de la mujer de Noé. No cuenta la mujer, pero ¿por qué?
Y luego sabemos que los hijos se llamaron Sem, Cam y Jafet, pero las mujeres, ¿qué? Bueno, están muy preocupadas las feministas diciendo, no, la Biblia es un libro machista. Y argumentan, todos los patriarcas fueron hombres. Todos los patriarcas. Todos. Ahí tenemos a los patriarcas antediluvianos y los patriarcas postdiluvianos. Dios fundó un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Quiénes lo fundaron? Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Pero no se dice que lo fundó también Sara, Rebeca, Raquel, Lea. No, se habla solo de los hombres. Son los grandes fundadores de la religión hebrea. Y además, Jacob, que después fue llamado Israel, tuvo 12 hijos. Esos fueron las 12 tribus de los hijos de Israel, las 12 tribus. La nación de Israel se compone de 12 tribus. Pero resulta que Jacob, pero increíblemente, pues ahí estaba Dina. Y Dina no forma parte de los 12 tribus de Israel. Las mujeres no cuentan, dicen las feministas. Es un libro machista. Y luego dicen las feministas que la Biblia es un libro machista porque Jesús, en lugar de llamarse a sí mismo el Hijo de María, se llamó en los evangelios repetidas veces, todo el tiempo que Jesús se refería a sí mismo, se refirió con el epíteto de el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y además Jesús llamó para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar a 12 apóstoles, 12 discípulos que fueron luego apóstoles o enviados. Y luego dicen que en la Nueva Jerusalén va a tener 12 fundamentos y allí no hay ningún nombre de una mujer en la nueva tierra. Y las 12 puertas tampoco. Es un libro machista. Y bueno, algunas se empiezan a leer y a releer y a releer. Y leen, por ejemplo, al antiquísimo patriarca Job, que perdió toda su familia excepto a su esposa. Pero no sabemos cómo se llamaba. No sabemos quién fue, quién era su padre, su madre. Ni siquiera sabemos su nombre. Y así la historia. Por ello, las feministas, uno de sus eslogans, uno de sus principales demandas es muerte al patriarcado. Y al decir muerte al patriarcado, están diciendo muerte a la Biblia. Muerte a la Biblia. Y entonces, el feminismo moderno está pretendiendo destruir los principios morales bíblicos a través de varias acciones. Bueno, tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.
el derecho a decidir. Y el derecho a decidir sobre el cuerpo va en contra de uno de los mandamientos de la santa ley de Dios. Y muchos otros reclamos van en contra de la Biblia. No los voy a mencionar en este momento. Creo que lo único en la Biblia, lo único que el feminismo moderno cree, adopta o por lo menos apoya, pero la verdad es que yo no voy a hablar de Esther, sino de dónde se inspira el movimiento feminista cuando acude a la Biblia. Y lo que dice el libro de Esther en el capítulo 1 de este libro es que el rey Asuero, que gobernaba Medo-Persia en aquellos tiempos, hizo una gran fiesta que duró 6 meses, la fiesta. Pero era una fiesta para sus principales asistentes, gobernantes, en fin, para la crema innata de su gobierno. 6 meses de festividades. Pero al final de estos 6 meses, el rey Asuero quiso concluir sus festividades con una semana de fiesta para todo el pueblo. Entonces, en esta semana de festividades se abrieron las puertas para que todo el pueblo participara de comida, de bebida, de la fiesta, de todo aquel aparato de festejo que el rey Asuero había organizado para mostrar la grandeza de su reino, su poder, su gloria, etc. Y dice la Biblia que en esta semana de fiesta para todo el pueblo, la reina Vasti, la esposa de Asuero, era la reina Vasti, hizo otra fiesta, pero solo para un grupo de mujeres en uno de los salones de Palacio Real. Hizo una fiesta. Y cuando estaban en el calor de la fiesta final, de la semana final de festividades, el rey Asuero quiso mostrar a la gente de su reino y también a sus oficiales la belleza de su esposa, de la reina Vasti. Y entonces le pidió a los eunucos que fueran a donde la reina se encontraba en una fiesta con un grupo de mujeres y la llamaran, que se vistiera lo mejor posible, bien elegante, se pusiera la corona real sobre su cabeza, porque dice aquí en Esther 1:11 que le pidieron a 7 eunucos que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Bueno, el rey Asuero, como la parte final de esa semana de festividades, quiso mostrar, no solamente mostró su poder, su gloria, sino también la belleza de la reina Vasti. Pero resulta que dice el versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho
y se encendió en ira, en ira. Bueno, esta fue la primera feminista o la feminista bíblica. Feminista bíblica. ¿Por qué? Porque el rey, siendo el más poderoso de su tiempo, manda a los eunucos que trajesen a la reina Vasti bien vestida, elegante, hermosa, con la corona real, para que la gente admirara su belleza. Y la reina Vasti le dijo a los eunucos, díganle al rey que no voy. Que no voy. ¿Por qué razón? Porque no voy. ¿Pero por qué? Porque no quiero ir. Punto. Y bueno, fue la reina Vasti la inspiración para la liberación de muchas mujeres del llamado yugo femenino. La Biblia dice, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y además la Biblia dice que Sara, bueno, tenía algo muy hermoso, que a su esposo Abraham lo llamaba Señor. Señor, mi Señor. Pero la reina Vasti desobedeció la invitación del rey a venir para que se sentara en el trono de la reina al lado del rey, y la gente del pueblo y sus oficiales contemplaran y admiraran la hermosura de su reina. No voy, no voy. Bueno, la reina Vasti de aquel tiempo, como las reinas Vasti de la actualidad, dicen, ¿por qué tengo que ir? Él es rey, yo soy reina, somos iguales. Él es el esposo, yo soy la esposa, somos iguales. Él está haciendo una fiesta, yo tengo mi fiesta acá con las mujeres. Somos iguales. Si quiero voy y si no quiero no voy. Y no voy a ir y no voy. La reina Vasti prefirió arriesgar su vida que obedecer a la orden de su esposo, que era nada menos que el rey de Media y de Persia. Imagínense la gran vergüenza que pasó el rey más poderoso del mundo ante todos sus oficiales y gobernantes y todo el pueblo de la ciudad de Susa o Susán. ¡Qué vergüenza tan grande hizo pasar al rey la reina Vasti! ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el rey pidió consejo. ¿Qué vamos a hacer con la reina Vasti? Bueno, le aconsejaron, quítale la corona, degrádala, que deje de ser reina. Porque si no haces eso, dijeron los consejeros del rey, entonces los maridos en todo el reino van a sufrir, porque sus mujeres van a tener en poco a sus maridos. O sea, ya, mira, pues si el Vasti no le hizo caso, yo ¿por qué te voy a hacer caso a ti? De manera que, para que no pase eso, para que sepan que el rey, la autoridad es la del varón, degrada a la reina y búscate a otra que sea más digna que ella. Y luego que se mandó este decreto, dijeron,
El decreto que dicte el rey, dice en el verso 20, estoy en Esther 1:20, será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Eso pensaron. Hoy el movimiento feminista se nutre de muchas filosofías, pero la semilla en la Biblia, la semilla de este movimiento, lo sembró en aquel remoto pasado, en el reino medo-persa, nada menos que la reina Vasti, que prefirió dejar de ser reina, dejar prácticamente ser degradada, a obedecer la orden de su marido, el rey Asuero. Bueno, hoy el movimiento feminista está luchando por reivindicaciones, algunas legítimas y otras, muchas que son contrarias a la Biblia. Pero, como sucedió en el pasado, deberá suceder en el presente. Porque la Biblia dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia no va a cambiar. La Biblia no podrá ser destruida. En la Edad Media se quisieron quemar hasta el último volumen de la Biblia. Hoy las nuevas filosofías están tratando de destruir la Biblia. Los cañones están lanzando el fuego en contra de la Biblia, allí que está sobre la montaña, allá en lo alto. Pero la Biblia ha resistido los embates de la ciencia, de la filosofía, de la ilustración y últimamente del feminismo. Y la Biblia seguirá allí donde está, porque se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la Biblia no va a perecer, la Biblia no va a terminar, a pesar de cualquier movimiento en contra. Porque dice Juan 3:16, Jesús dijo lo siguiente, y Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestra guía, Jesús es nada menos que nuestro único Salvador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Escudriñad las Escrituras. No nos dice que vayamos al movimiento feminista. No dice que vayamos a la duda, a la alta crítica. No nos dice que vayamos a la evolución de las especies, a la teoría de la creación espontánea del universo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro libro donde podamos encontrar lo que el ser humano anhela desde que tiene uso de razón. Y lo que el ser humano anhela desde que tiene uso de razón es conseguir o tener vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo y en su palabra. Que Dios te bendiga para que sigas confiando en la Biblia, para que no
utilices esos cañones para destruirla, sino que, como dijo Jesús, escudriñen la Biblia, porque aquí encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga, es mi oración.